Y en función de lo que venimos hablando, ya como pareja, en tu experiencia ahora no como ingeniero, sino como sexólogo, conociendo la parte más humana e íntima que pueden tener las personas, ¿qué sugieres? ¿Qué recomiendas para los que, o sea, las nuevas generaciones o los que de pronto sienten temor de trabajar así, hombre y mujer? ¿Qué recomiendo como sexólogo? Que tengan mucho sexo, que disfruten de su intimidad al máximo y que entiendan que el trabajo no es intimidad, que pueden ser complementarias, pueden, digamos, ayudarse, apoyarse mutuamente, pero que una no tiene nada que ver propiamente con la otra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a una conversación con la arquitecta Adrilex. Soy Adri Prieto y hoy les traigo a alguien muy especial en Casa Enjoy, otro lugar muy especial. Él es el ingeniero y sexólogo Clever Romero, mi esposo y compañero de aventuras, trabajo, vida y demás. Y el lugar es sumamente especial porque este es un lugar que nos diseñamos, nos planteamos y construimos juntos. Ya son varios que hemos hecho así, pero bueno, logramos grabar aquí y es grandioso. Espero que les guste. Porque para la mayoría de los ingenieros, el sueño de un arquitecto termina siendo una pesadilla. Bueno, pero es que eso es relativo, porque desde el principio de los tiempos siempre ha habido discordia entre una persona y otra, y eso no especifica que tenga que ser por una profesión u otra. Yo pienso que es más bien algo que se ha ido creando poco a poco de manera popular y jocosa, porque antes la arquitectura y la ingeniería era una sola carrera. Era la misma carrera, y todavía en Europa sigue siendo la misma carrera. Exactamente. Realmente no existe como tal un ingeniero civil. No. En América es que nos desglosamos un poquito para especializar un poco más la parte técnica constructiva y dejar un poco más el arte y o sea, esto es el tema de espacios, todo esto, dejarlo para otro profesional. Claro, pero por ejemplo en Europa ciertamente es la misma carrera, pero hay arquitectos que se especializan en la estructura, sí, y hay otros que se especializan más hacia el diseño, y hay otros más integrales que hacen ambas cosas. Pero ciertamente sí, igual yo pienso que allá debe pasar algo similar con aquel que se especializa en las estructuras, que tiene que calcular, que tiene que, digamos, pensar e idear cómo. A menos que seas un Santiago Calatrava. Bueno. Que cobras y te das el vuelta. Pero también yo me imagino que él debe pelear con él mismo. Probablemente. Y debe imaginarse, o sea, ¿cómo hago yo una columna de 12 metros de luz? Te trae recuerdos eso, sí, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, han habido diseños donde ella, digamos, como le digo yo, se fuma una verde, ¿verdad? ¿Pero por qué? Y entonces se inventa aquel diseño astronáutico donde necesito propulsores, una locura. No, y ha tocado, obviamente, ya va, espérate, cálmate, vamos, respira hondo, suelta, ahora vamos de nuevo. Porque no es posible lo que tú me dices. Ya, pero calma. Estamos hablando de la época de cuando estábamos estudiantes, donde uno todavía no tenía conocimiento muy grande, ni le había prestado mucha atención a todo el tema de lo que significa construir realmente. No, claro, por supuesto. O sea, una vez que tú vas aprendiendo, una vez que tú vas creciendo como profesional, ya tú también empiezas a ver las cosas de manera diferente. Y también pasa con los ingenieros, o sea, porque... A eso me refiero. O sea, al inicio todo tenía que ser cuadrado, rígido y no se podía salir de la caja de 3x3. Y que se inventabas un poquito más, entonces había que calcular cercha. Y era terrible. Claro. Para ese momento era horrible. Claro. No es que ahorita no se tenga que hacer, pero ya uno empieza a evaluarlo desde otras perspectivas. Tú sacas un diseño y ya yo también lo empiezo a ver porque, bueno, ya vamos para 20 años y ya uno dice, bueno, ella pensó en esto, entonces tal vez si yo le hago esto no le va a molestar. O sea, de repente
hacer una cartela, no, y ya te va a molestar, pero si nosotros, porque ha pasado, pero si entonces yo coloco una cercha que puedo embonar y tapar y que se vea visualmente como un elemento recto, a ti no te va a molestar porque se va a seguir viendo como, como una viga. Afecta menos el espacio. Exacto, y tú ya lo vas comprendiendo un poquito más. Y yo también obviamente trato de generar la menor cantidad de dificultades porque entendiendo ya cómo funciona después de tantos años, pues, pero al principio provocaba bueno, te pregunto, ¿tú piensas que desde la academia está ese prejuicio plantado? Por supuesto que sí, indudablemente. De hecho, yo creo que ahí es donde se fomenta. Porque lo ves desde las clases, o sea, cuando tú estás viendo clases, entonces el profesor te pone a calcular un pórtico. ¿Y qué es un pórtico? 2 columnas, una viga, normalmente viga recta. Entonces tú cargas tú calculas momento, calculas deflexiones, y no te puedes pasar de este límite porque se te cayó. Y entonces tú evalúas siempre algo totalmente recto y cuadrado, ¿ok? Desde la práctica, desde el cálculo, desde lo normal, el primer ejercicio. Y jamás te dice, mira, de repente puedes tener una cercha, o tienes una luz de 12 metros, y lo primero que te dicen es, no, pero como tienes que poner la columna en el medio, te lo dice el profesor. Es raro aquel profesor que te dice, bueno, si tú quieres una luz de 12 metros, entonces tienes que hacer una cercha. O tienes que hacer unos tensores, o tienes que hacer LED. O sea, pero no te permite pensar, volar. Imaginar, claro, pensar creativamente o imaginar un poquito más allá. Bueno, yo te preguntaba porque yo me acuerdo que de estudiante iban los ingenieros a escuchar, más que todo ya cuando nos hicimos novios, iban a escuchar las entregas y de nosotros los arquitectos, de los estudiantes de arquitectura, y entonces, ¡qué locura! Eso no se puede hacer, eso es horrible, y todo estaba terrible. Y nosotros así como que, ajá, ya tú vienes con tu caja de zapatos. Sí. Y realmente, o sea, parecía estar predispuesta a esa rivalidad porque tú no estás dispuesto a entenderme y yo no estoy dispuesto a entenderte. Pero es que si tú vuelves a lo que acabo de decirte, como ingeniero pasaba eso, pero como arquitecto era todo lo contrario. O sea, igual, pero al revés. Como arquitecto te decía, no te enfoques en, porque yo entré muchas veces y donde el profesor te decía, no te enfoques en algo, vas a hacer algo tan simple como algo cuadrado. Tienes que hacer curvas, tienes que hacer oblicuos, esos eran unos inventos que se lanzaban esos profesores. No es que no se pueda, pero no había necesidad en muchos casos. A veces podía ser más eficiente. La fachada trasera digamos, en la parte de atrás de la edificación, lo que hay es un cerro que no vas a mover nunca en tu vida y que por ahí no va a transitar nadie, pero hay que hacerle un oblicuo con una curva y una pluma fluorescente. Pero si ahí o sea, no es que no lo va a ver nadie, pero o sea, no hay un sentido, no hay una funcionalidad. Y de paso, no lo va a ver nadie. ¿Para qué invertir dinero, recursos, trabajo, cálculos en algo que no tiene sentido ni fundamento? Ahora, si tú me dices en la fachada frontal, o el recorrido general del espacio, la funcionalidad, o sea, si tú me dices, mira, esta curva o elipse, lo que sea, aquí es funcional porque la brisa va a entrar, bueno, tiene un punto y bueno, es válido. Porque en realidad va a ser funcional, pero si no, ¿para qué? Claro, es que, pero yo pienso que, no sé si es a modo de repetir el patrón y no querer verlo diferente, o es que sinceramente han construido tampoco muchos de los que están en la academia que no lo terminan de entender. Pero es que es fundamental una buena relación entre ambas profesiones, porque el espacio no va a funcionar sin un arquitecto, pero el edificio no se va a construir sin los ingenieros o sin un ingeniero. Entonces, necesitamos aprender a trabajar en equipo y que no pase y que se rechace tanto desde el inicio de la formación del profesional. A mí me parece tan descabellado, una idea tan absurda. Sí, es que ciertamente tiene que haber una buena comunicación. Hasta los memes son súper divertidos, pero o sea, hasta los memes todo es, el arquitecto lo voy a guindar y el ingeniero yo lo voy a matar. Sí, bueno, pero todos sabemos quién manda en una obra. O sea, no hace falta decirlo. Obvio. Obvio.
En realidad, la plata. Bueno, es verdad. Al final, ¿quién manda? La plata. ¿Quién consiguió el cliente? Ahí Nos entra. Nos ha pasado. Ahí entra. ¿Quién consiguió el cliente? Bueno, ese manda. Sí. Y bueno, también nos ha pasado que quien consiguió el cliente, pero entonces el cliente termina yéndose, o sea, de repente el cliente lo conseguí yo por darle algún operativo, ¿no? Entonces, pero al final el cliente, empieza a entender un poquito. Y entonces se pone, decimos entre nosotros, se pone a favor de la idea de ella. Y entonces ya uno va aprendiendo. Al principio no le molestaba, porque uno decía, o sea, pero es que ven acá, o sea, esos inventos que tú estás haciendo, ¿para qué se los dices al cliente? Sí, al principio había muchos conflictos porque yo quería plantear que de alguna manera lo que se iba a hacer, esa remodelación, pero normalmente empezamos trabajando fueron remodelaciones o cosas más pequeñas, o sea, muy puntuales a una edificación que ya existía. Y tú me decías, pero ¿por qué te vas a complicar la vida? O sea, simplemente abre el espacio. Pero no es por abrir el espacio, o sea, dale la solución completa. Ellos son una familia, quieren tener esto, necesitan esto, les va a funcionar tal cosa. No, claro, eso es mucho. Claro, porque uno lo ve desde una perspectiva donde uno lo que está buscando es economizarle al cliente. El cliente quiere, no, yo quiero un concepto abierto y quiero una cocina abierta y que desde la cocina yo vea la sala. O sea, en primera instancia tú ves como algo simple, o sea, simplemente demuele la pared, vamos a revestir, le ponemos unos acabados bonitos, ya está listo, ya se puede apreciar que la cocina está con la sala en un concepto abierto y ya está listo. Es más económico para el cliente, más rápido para nosotros, terminamos más rápido y todo fluye mejor. Pero luego, ciertamente, tú vas aprendiendo y te vas dando cuenta que no es simplemente demoler una pared por demoler una pared, porque a veces al demoler una pared, lo que hace es... Exacto, pero digamos, volviendo al tema de demoler una pared, a veces con demoler una pared generas un problema. Porque entonces la circulación de viento no funciona de la misma manera, porque entonces la luz no está entrando de la manera correcta y entonces al final te sientes hacinado, te sientes ahogado. O vas a tener una zona muy acalorada que luego no vas a usar y entonces el mueble se te dañó. Pero eso lo va aprendiendo uno poco a poco. ¿Cómo lo va aprendiendo? Bueno, en mi caso, estoy preguntando, pero ¿por qué quieres tumbar la pared? Ahora cuéntame por qué la niña quiere tumbar la pared, porque así literal me decía lo mismo, así, entonces, ¿por qué la niña? Y yo, tocaba respirar hondo. Yo tengo que, o sea, porque si no vamos a salir de ese hueco. Hubo momentos en que tocó simplemente hacer lo que te dé la gana. Yo tengo un secreto de cómo hice para que las cosas funcionaran. ¿Las puedo contar más tarde? Cuidado con las intimidades, por favor. Pero sí funciona, claro que funciona. Pero el punto es que también parte de lo importante era la comunicación. Sí. Era respirar hondo y a veces yo te preguntaba, pero ¿qué quiere la niña ahora? ¿Por qué la niña? Y tal. Y a pesar de que yo le bajaba 2, tú también le bajabas 2 esa respuesta, porque decías, o sea, yo me imagino que tú pensarías, ya va a empezar con su cantaleta de qué quiere la niña, pero también respirabas hondo y me explicabas con paciencia, mira, lo que pasa es esto, esto y esto, y yo una vez que lo entendía, ya no te volví a preguntar al respecto en otro trabajo. Sí, no, y definitivamente esa comunicación es lo que nos ha hecho prosperar como pareja y como profesionales y equipo de trabajo, porque al inicio ciertamente uno viene cargado de muchas cosas y no entiende algunas otras, te choqueas porque si demolemos esa pared, la viga va a quedar débil y entonces hay que meter refuerzos y va a ser mucho más caro. Y tú, ¿pero por qué la plata? ¿Pero por qué la plata? Pero ciertamente la plata es la que define, no hay presupuesto infinito y ese realmente va a ser el límite siempre. Pero entenderlo en el proceso de crecimiento profesional, pues... Es que pasó muchas veces al contrario. Pasó muchas veces al contrario, donde tú me decías la idea y aunque era válida y funcional desde la perspectiva de antropometría, desde la perspectiva de la arquitectura, cómo era el funcionamiento y cómo deberían fluir los espacios y todo esto, no era funcional estructuralmente hablando, porque entonces había que rehacer la estructura o colocar demasiado refuerzo que al final no te iba a dar, pero ni siquiera para cubrir factores de seguridad. Entonces, tú también lo entendiste muchas veces. Claro. Sí, es que toca ejemplo, aprender. La viga de 12 metros que dije al principio del video.
Sí, o sea, bueno, pero también el hecho de aprender a conversar con los clientes y conversar en equipo sobre lo importante que necesitas como profesional para responder o darle soluciones al cliente, porque en esa época, al inicio, cuando no teníamos mucha información ni mucha experiencia, los clientes nos decían, preséntame tú una propuesta, diseñame tú. Y cometíamos además el error de, tranquilo que yo te regalo el diseño si hacemos la obra. Uy, que fue otro detallazo. Eso fue y ha sido, o sea, no fue, ha sido y sigue siendo difícil explicarle a un cliente que el diseño tiene un valor. No te puedo regalar el diseño, o sea, porque nos han dicho, sí, pues yo te doy la obra y tú me haces el diseño gratis. Ha sido difícil explicarle a un cliente que no funciona así, porque eso también es trabajo, esfuerzo, dedicación. Yo te puedo bajar los costos en ambas cosas. Sí, yo te puedo dar un descuento. Pero no se trata de, porque es menospreciar también el trabajo del otro. Eso nos pasó 1000 veces, donde yo personalmente le decía a ella, mira, el cliente me dijo que si le entregábamos el diseño nos daba la obra, hazte el diseño para agarrar la obra. Entonces eso también nos generaba... Y móntalo rapidito, que eso es rápido. Sí, puede ser rápido para mí después de años de experiencia y de que, ok, ya uno sabe y entiende algunas cosas, pero sigue costando. Y es una inversión porque si tú te pones a ver los equipos que se requieren para hacer un renderizado de calidad, no es simplemente una laptop que vas y compras por $100. Estamos hablando de que muchas veces para el nivel de calidad que muchos clientes exigen y esperan, tú necesitas por lo menos un equipo de entre $1000 y $5000. Sí. La gente no lo entiende, entonces tú llegas y le dices, mira, un diseño general donde tú le aplicas todo lo que acabamos de hablar ahorita, funcionabilidad, antropometría, ergonometría, detalles acabados, incluso decoración. Porque, o sea, hemos tenido clientes que nos dicen, consígueme el mueble y el cuadro que me colocaste en el render. Con ese color en específico. Nosotros previendo, incluso con las ganas de crear realmente esos espacios, normalmente lo que ofrecemos en el proyecto lo podemos conseguir o lo podemos ofrecer tal cual. Lo hemos aprendido. Hemos aprendido a que lo que metemos en un diseño tenemos que tratar de tenerlo previsto. De que sea lo más real posible. Sí, que por lo menos sea posible hacer. Conseguirlo o construirlo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que muchos clientes tú le dices, o sea, de todo ese paquete tú le dices, bueno, pero el diseño te cuesta $500. O sea, tú dices, bueno, $500 tampoco es algo fácil, digamos, pero, no te lo regalan, es un trabajo. O sea, entonces llega el albañil y te dice, bueno, yo te voy a cobrar por cada columna $150. ¡Ay, está barato! Sí. Y el albañil se va a tardar 2 semanas haciendo las columnas y los arquitectos se tardan 2 semanas estudiándote qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, dándote las soluciones y creándote la solución. Y que te quede de la mejor manera, o sea, mejor dicho, que quede funcional al 100%. Y que le funcione también al albañil, al ingeniero, al que te va a hacer las instalaciones de agua, al plomero, a cualquiera de los profesionales, que eso que tú recibiste de proyecto, pues le funcione. Porque no es por menospreciar, ni nada por el estilo, porque al final tú ves que un albañil también invierte tiempo, también invierte trabajo, pero cuando tú evalúas, digamos, económicamente hablando, las herramientas que tiene que tener un albañil para hacer una columna y luego evalúas las herramientas que tiene que tener un arquitecto para hacer un diseño, tú dices, o sea, hay una descompensación. No hay todavía criterio y conciencia de lo que significa hacer un proyecto, porque esa es otra. Normalmente minimizan el valor del proyecto porque piensan que están gastando el dinero y no comprenden que están invirtiendo para que a futuro, cuando lo estés construyendo, no tengas sorpresas más de las necesarias, porque siempre hay imprevistos. No, siempre hay cambios. Claro que sí, pero que al final es más fácil, como siempre se le dice a los clientes, es más fácil demoler en papel que demoler en físico. Y es más barato. Por eso. Bueno, ciertamente, es más fácil y más barato. No solo es más rápido y más sencillo, sino que también es más económico. Tú construiste una pared de bloque e invertiste, ¿cuánto? $120. Más o menos. Y no, ya no me gusta esa pared, la voy a demoler. Estás volando $120 que no vas a volver a recuperar jamás. No hay manera de recuperarlo fácilmente al menos, o por lo menos no todo. Pero el punto es que
este, se entiende que el valor del trabajo por ejemplo, y volviendo al tema de un albañil, los albañiles me van a caer encima, pero entendiendo el valor del trabajo de un albañil, que obviamente es importante, pero hay que entender ciertamente, si un albañil no se construye, pero hay que entender que, digamos, hay inversiones detrás, hay tiempo igual, hay trabajo y hay esfuerzo de ambas partes. Entonces, a veces el cliente se queda pegado pero dígame cuando dicen, regálame el dibujito ese. Sí. Al inicio, o sea, en los primeros años me choqueaba demasiado, o sea, me daba una rabia, una furia que tenía que contenerme. Sí, por supuesto. Pero... O si no, aquellos clientes que tú le das un render para los que no saben es, digamos, un diseño en 3D que queda con una imagen como una foto realista, donde, o sea, una foto de cómo va a quedar, aunque no esté construido. Y le llegamos muchas veces a clientes con el fotorrealismo, con los renders, y o sea, nos decían, es que no me lo imagino. Pues, sí. Pero señora, ahí no hay nada que imaginar. Así como usted lo ve, así va a quedar. Ok, pero es que no me lo imagino. Santo Cristo de la gloria. Pero ya va. Puede ser que hayan personas que de pronto les cueste imaginar algunas cosas, pero ese caso particular simplemente no quería terminar de pagar el proyecto. Sí, porque ciertamente de ahí nos fuimos con 2 correcciones y después el cliente... Simplemente, no, es que no sé, no puedo, y después estaba bravo y desaparecido. Entonces, bueno. ¿Qué pasa? Pasa mucho y hay que aprender a reconocer ese tipo de clientes. Así como hay clientes maravillosos que tú le planteas 2 sesiones. Es decir, la primera, que es la del reconocimiento, el levantamiento, medición, y más o menos evaluar criterios, evaluar qué es lo que el cliente quiere y cómo lo quiere y lo que quiere meter en esos espacios. Ella lo monta, hace todo eso primero, como quien dice, el anteproyecto. El cliente va, lo revisa, hace las correcciones, ella viene, termina las correcciones, y se entrega el proyecto final. Ese es el proceso básico a la hora de, digamos, de proyecto de arquitectura. Y puede ser físico o puede ser virtual, porque por ejemplo en el caso de ella ahorita tiene como 6 proyectos que todos son fuera del país, porque aquí en Venezuela no es tan fácil ese proceso tan fluido. No hay conciencia de proyectos, por lo cual vender proyectos es más complejo. O sea, es más fácil vender fuera del país a gente que no, digamos, no te conoce de ninguna manera, simplemente ve tu portafolio de diseño y dice, bueno, si me gusta cómo diseño, me gustan los criterios que utilizas aquí y allá, entonces, bueno, para que me diseñes tal cosa, para que me diseñes tal otro. Es más fácil vender diseño fuera del país que en Venezuela. Pero entonces pasa que muchos clientes son como los que comentaba, pero también nos ha tocado clientes aquí en Venezuela que, ok, me gusta, bueno, lo que quiero hacer es esto, la segunda hace el cambio respectivo, esta pared puedes rodarla un poquito para acá, un poquito para allá. O de repente no me gustó en azul, vamos a probar en verde. Y en la tercera se le entrega el proyecto, y maravilloso. Feliz, me encanta. Y tú, bueno, hasta luego. Ya le cancelé, más bien nos dicen ellos a nosotros, qué divertido, qué fino cuando eso sucede. Pero no es algo común. No, lamentablemente no es algo común. De hecho, es son raro. Muy pocos. Sí. Pero sí los hay. Sí hay gente con confianza y con conciencia. Donde más nos ha pasado es con pocos clientes aquí en Venezuela, pero con la mayoría son clientes de afuera. Sí. Es la verdad. Ahora, ¿sigue siendo una pesadilla ser esposo de un arquitecto? No, al final. Siendo ingeniero. No, por supuesto que no. He aprendido muchísimo. O sea, de verdad, y lo digo con base porque conozco millones, bueno, no millones, pero por lo menos cientos de arquitectos. Puedo decir que para mí la mejor arquitecto eres tú. Desde una perspectiva, obviamente de pareja, pero también desde una perspectiva real, como profesional. O sea, yo conozco muy pocos arquitectos que hacen la mitad de lo que tú haces. O sea, porque tú eres un arquitecto integral que puede agarrar una estructura y decir, esta estructura la vamos a hacer así, asado, sancochado, y de repente yo puedo revisarla, digamos, por seguridad. Bueno, es que yo no me atrevería a entregar una estructura maravilloso, así que... pero o sea, tú tienes ya un criterio bastante desarrollado de lo que es una estructura. Entonces, ya desde lo constructivo hasta lo funcional, tú eres muy integral. Tú puedes evaluar antropometría, tú puedes evaluar algometría, tú puedes evaluar funcionamiento, tú puedes evaluar luz, puedes evaluar lo que sea.
sea, porque tú eres muy integral. Además de que no conozco a alguien que dibuje más rápido que tú. Y bueno, hemos puesto esa competencia, de hecho, en varias obras en las que hemos estado, con dibujantes, o sea, personas que se dedican 100% al dibujo y dibujan muy rápido, sí, pero ninguna de esas personas ha dibujado más rápido que ella. Entonces, por eso digo que para mí tú eres un arquitecto integral y la mejor del país. Gracias. Por lo menos de las que yo conozco, no conoció a alguien mejor. Entonces, esa parte también ha ayudado muchísimo porque me genera mucho respeto. Sí, yo siento mucho respeto por lo que haces, por tu profesión y lo valoro tanto que incluso me ha tocado discutir con clientes porque menosprecian tu trabajo, donde lógicamente sin tu trabajo no podemos continuar y me ha tocado aclararle al cliente, decirle, mire, o sea, perfecto todo lo que usted dice, excepto tal cosa, porque sin ese trabajo nosotros no podemos continuar. Claro, claro. ¿Me entiendes? Y nos ha pasado con otros clientes donde nos han puesto nosotros un equipo de diseño que no ha servido para nada y entonces me ha tocado, yo no voy a continuar trabajando aquí a menos que yo traiga a mi arquitecto para que arregle toda esta situación que usted me está sumando aquí porque todo esto está mal. Sí, Y muchas veces esos clientes me han dicho a mí, bueno, tráelo para ver, pues, así con altivez. Y bueno, cuando tú llegas, le explicas pam, 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 y hasta los arquitectos terminan diciendo, bueno, sí, sí, así queda mejor, porque nos ha pasado. Sí, nos ha pasado. Es impactante porque tú dices, ¿en serio que hay en la calle? ¿Qué está pasando? Sí. Bueno, ¿te acuerdas de aquel arquitecto que decía, yo tengo 15 años de experiencia y tú tenías en ese entonces como unos 8, 9 años nada más? Yo tengo 15 años de experiencia. ¿Tú crees que una muchachita va a venir a enseñarme? Terminó ella, pero coleteando el piso. Pero es por lo que te digo, o sea, se trata de que tú te has preparado constantemente. ¿Cuándo has dejado tú de estudiar? No, nunca. O sea, si no estás haciendo un posgrado, si no estás haciendo una maestría, si no estás haciendo un curso, si no estás haciendo... Por ejemplo, ¿hace cuánto terminaste el Master Render? No, ya pasó rato, pero Pero, como agosto, por ahí, más o menos, casi un año. y fue tan bueno, digamos, desde la perspectiva de que tú aprovechaste tanto y se notó tanto que tú lo aprovechaste, que te invitaron, al igual que a algunos de tus compañeros, a hacer, digamos, entrevistas, en episodios de podcast con el que fue tu instructor, que es un señor que realmente hay que respetar. Es el señor de los renders. Sí. Pero me refiero a que tú a todo lo que te metes le imprimes todo compromiso para poder aprender cada vez más. Y eso tiene un valor, un costo también. Pero eso ha sido tu pesadilla. Ah, bueno, por supuesto, indudablemente. Porque a veces ha sido demasiado intenso. Sí, a veces, bueno, tengo que yo hacer los trabajos de... No voy a decir esto porque me van a funar. pero sí, ciertamente a veces tú te involucras y te metes tanto que te desconectas y que a veces nosotros te echamos bromas, nuestra hija y yo, y te decimos, te vamos a cortar el wifi para que nos dediques un poquito de tiempo. Algo de vida. Claro, pero es que mucha gente no ve eso así de primera mano. Bueno, es que eso no es fácil verlo porque eso es puertas adentro del proceso de trabajo y de cómo se van desarrollando las cosas. Y no es que tu trabajo sea fácil, pero ciertamente considero que si la primera etapa se hace bien, su trabajo va a fluir mejor, porque al final el que está en obra, el que está llevando tierra y sol parejo, pues yo necesito una ayudita, porque si no claro, le toca el doble. O sea, el doble de trabajo, el doble de conflicto, el doble de sol, porque se retrasan las cosas. El trabajo en obra siempre va a ser más difícil y fuerte que el trabajo del arquitecto. Claro, pero sí, es verdad. Uno trabaja en la computadora con calmita cuando está solo en proyectos. Ahora, cuando estás en obra y proyectos, Dios mío. Sí, que te toca bastante a veces. A veces toca. No, mentira. O sea, obviamente un buen trabajo de un arquitecto le hace el trabajo más fácil a un ingeniero. Eso es indudable. Por eso siempre termino diciendo cuando me toca con otro arquitecto, yo como que mejor traigo a mi arquitecto porque
que usted me trajo no tiene chance. Y se lo digo así abiertamente, ya lo he hecho varias veces. Y si ese cliente lo ve, se va a reír con esto que estoy diciendo porque es una realidad. Pero sí, cuando un arquitecto hace un trabajo bien hecho, un ingeniero trabaja menos. Eso es 100% Por lo menos real. tiene menos dolores de cabeza. Bueno, trabaja más fácil, trabaja más cómodo, trabaja aunque más al rápido. inicio diga que todo se fumó. fluye. No, claro, pero es que eso que tú acabas de decir, uno lo dice al principio cuando uno está comenzando, porque una vez que tú entiendes la metodología de trabajo de un arquitecto, te es fácil entender el siguiente proyecto. Pero cuando tú ves el otro proyecto, vas a notar, bueno, aquí está utilizando esto por esto y por esto y por esto, porque normalmente se imprime el criterio. Es decir, lo que tú te imaginas. Hay un patrón de pensamiento que te va a ayudar allí a leer un poco cómo va la cosa. Se llega un momento donde tú metes la información y uno ya lo entiende. Incluso ve el espacio, ya uno empieza a ver los espacios y empieza a decir, aquí, bueno, eso no, me pasó muchas veces con algunos clientes que me tocó trabajar donde o sea, simplemente la figura de arquitecto no era valorada para nada. Sí, ¿para qué? Y me mandaban a trabajar a mí, bueno, trabajo es trabajo y al final hay que moverse y trabajar. Y me tocaron obras donde no hay un arquitecto, no hay nada, y simplemente me decían, bueno, ¿qué harías tú aquí? Bueno, entonces yo lo que pensaba rápidamente es, ¿qué haría Driles con este espacio? Y después me llamaba y me decía, mira, enseñé esto y esto. Sí, amor, aprendiste bien. Sí funciona, dale con confianza. Entonces terminaba uno diciéndole al cliente, no, aquí vamos a hacer esto, oye, sí, viste que, entonces terminan la frase, viste que no hace falta ningún arquitecto. Si supiera que lo que hice fue pensar en lo que el arquitecto haría. Sí, bueno, pero tampoco se puede luchar con el beneficio. Y con el beneficio, en su caso, para ese cliente, de que ¿cuántos años tengo yo practicando con un arquitecto? Sí, pues. Obviamente eso ayuda muchísimo. Y bueno, por lo menos yo sé dibujar, yo sé utilizar AutoCAD, yo sé utilizar Sketch. No soy un experto como ella, porque por supuesto que no, pero me defiendo. Y entonces eso también, digamos, que da cierta ventaja con respecto a otros ingenieros que de repente nunca en su vida se han puesto a practicar ni siquiera a querer. Sí, es que meterse. O sea, nosotros armamos un equipo. Sí. Realmente nosotros hicimos un equipo donde yo soy el jefe, que funciona. Obviamente. Obvio. Pero no todos los casos pasa, lamentablemente, porque a mí me parece que es fundamental el equipo, pero no es tan común el equipo. Claro. Realmente, ¿cuántas parejas como nosotros conocemos? En realidad está como complicado, porque fíjate tú eres arquitecto, pero también tienes posgrado en gerencia, tienes posgrado en análisis y manejo de obras, no, posgrado no, maestría, diplomado. Ajá. Y por otro lado, yo soy ingeniero, pero también soy sexólogo. Entonces, cuando ya ambos somos locutores de radio, certificados. Sí, bueno. Cuando tú le metes todo eso, es como complicado conseguir otra pareja así. Pero yo no digo que sea igual en ese nivel, me refiero equipo, o sea, no necesariamente incluso pareja familiar, esposo, pareja sexual. Me refiero como, o sea, ¿cuántos arquitectos e ingenieros hemos conseguido como equipo? Yo he conocido solo creo que 2, que era la que era mi jefa en Las Delicias, que tenía su ingeniero civil, que era, o sea, su equipo así llave para donde ella iba, ella se pero llevaba no eran pareja. No eran pareja, ella tenía su esposo, su familia y él igual, pero o sea, eran un equipo que tenían años trabajando juntos y ellos desarrollaban todos los proyectos juntos, así como nosotros. Para donde ella iba a diseñar, él se iba con ella y viceversa. Si él conseguía un proyecto, mira, ven y diseña para que hagamos el proyecto. Pero es que, fíjate tú. Y hubo otra pareja, que ellos creo que sí eran esposos, sí, que ellos viajaron, ellos ya no están. Ajá, ellos ya no están aquí. Uh-huh. Ella era ingeniero y él era arquitecto. Él no era arquitecto, él era diseñador. Bueno. Sí, pero era muy bueno. Me acuerdo que era muy bueno. Lo que es que él no dibujaba, él contrataba un dibujante. Porque era de la vieja escuela y no quiso. Bueno, pero sí, ciertamente él era diseñador y ella era. Y ellos también trabajaban muy bien. Pero, o sea, fíjate, ¿cuántos años trabajando ya tenemos?
por lo menos 15 años trabajando, 14 años trabajando. Uh-huh. Y como pareja, bueno, la academia, el estudio, o sea... Vamos para 20 años este año. Sí, por eso. No saqué tanta cuenta. No saqué tanta cuenta mejor. Vamos pero, 20 años ya. O sea, en todo ese tiempo y en toda la cantidad de personas que hemos conocido, es raro. Sí. Entonces tú dices, ¿pero por qué es raro? Pero es que es raro por muchas... O sea, es mejor... Yo conozco varias personas que me dicen, tú eres extraño porque trabajas con tu esposo. Ya por ahí ya es extraño. Sí. O sea, no, fuera de la carrera, o sea, es extraño que tú trabajes con tu esposo. Muchos amigos me han dicho, yo jamás trabajaría con mi esposo. Yo no me lo aguanto. ¿Cómo lo soportas todo el día? También dice. Es verdad, o sea, no es fácil. Pero pienso yo que para mí ha sido una bendición. Porque me ha permitido compartir contigo en todas las perspectivas. Y experiencias que crecer no podríamos juntos, tener si cada uno trabajara de un lado y del otro. Pero crecer juntos como pareja y en lo profesional. O sea, nos ha permitido, ese hecho de trabajar juntos nos ha permitido muchísimo. Y hemos crecido como personas muchísimo. Yo pienso que a veces incluso hay clientes que lo han notado, que hemos llegado a desarrollar, por conocernos tan bien y tener una buena comunicación, hemos llegado a desarrollar una especie de comunicación telepática o leernos la mente, porque sí, estamos en el lugar, estamos en el sitio y ya los dos estamos con la misma visión, con la misma imagen. Sí. Entonces es fácil como que con lo que la persona diga o la familia, los clientes, dependiendo, si sean muchos o sea uno solo, la información que recibimos, con esa es que va a armarse. Y ya los dos así como que, sí, vamos a hacer esto, aquello, sí, ¿verdad? Sí, sí funciona, vamos. No, y nos ha pasado incluso que el cliente habla con ella y yo estoy viendo otra cosa o con otro cliente de ellos mismos, que si son un grupo, pareja, lo que sea, y entonces aquella persona me dice, ¿qué harías tú aquí? Y yo le respondo, no, yo aquí haría tal cosa. Y la otra parte de aquel equipo le pregunta, ¿qué harías tú aquí? Y aquí terminamos diciendo los dos la misma idea. La misma solución. En algo que nunca habíamos visto. Pero es eso precisamente, porque son tantos años trabajando juntos que nos permite compartir una sola mente. Sí, ya nos volvimos una mente. Nos decía un cliente, ¿te acuerdas? Nos decía una cliente y decía que ustedes, yo hablo con uno de ustedes dos, porque si hablo con los dos, ustedes empiezan con sus comunicaciones telepáticas y termino yo pagándole de más. Si ustedes cobran y se dan el vuelto también. Eso no. Pero sí nos ha pasado muchísimo eso, pero precisamente años, pues. O sea, que tú lo aplicas es más bien planteas que el hecho de que funcione es los años de perseverancia que tenemos. No, para que funcione tienes que ser profesional, primero que nada. Para que funcione tienes que entender que la comunicación es vital, pero eso aplica para lo que sea. Sí, pues. Y bueno, ya con los años todo se hace más fácil. Y sí. Como sexólogo, ¿cómo sobrevivimos? Bueno, era el secreto que les tenía pendiente. No, pero como sexólogo siempre he dicho que hay 3 pilares fundamentales en una pareja, que son comunicación, complicidad y confianza. Cuando esos 3 pilares fundamentales están ahí, como deben estar, y en constante crecimiento, esa relación va a ser fructífera sí o sí. Ahí no hay duda de ello. Sea pareja de trabajo, sea pareja de familia, de esposos, es básico. Entonces, pues, nos ahorramos un paso. Lo hacemos para todo. Sí, ciertamente lo hacemos para todo. Pero sí, incluso eso aplica para cualquier tipo de relación, o sea, digamos, muchas personas me dicen, no, pero si es cuando hablamos, por ejemplo, de relaciones monógamas y relaciones abiertas, un ejemplo, me dicen, pero eso aplica para las relaciones monógamas y para las relaciones abiertas, el doble. Es lo mismo, pero 2 veces. Tienes que tener más confianza. Más confianza, más comunicación y más complicidad. Es simple. Claro. O sea que ya no soy una pesadilla, ¿viste? Eso me alivia. No, ya eres un sueño. Porque es que a veces el sueño se torna oscuro, pero sí, ya eres un sueño. A veces provoca despertar. Muchas veces. Yo también lo pienso, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo importante es que mientras el amor sea puro y sincero, dicen por ahí. Y en función de lo que venimos hablando, ya como pareja, en tu experiencia ahora no como ingeniero, sino como sexólogo, conociendo la parte más humana e íntima que pueden tener las personas,
¿qué sugieres, qué recomiendas para los que, o sea, las nuevas generaciones o los que de pronto sienten temor de trabajar así, hombre y mujer? ¿Qué recomiendo como sexólogo? Que tengan mucho sexo, que disfruten de su intimidad al máximo y que entiendan que el trabajo no es intimidad, que pueden ser complementarias, pueden, digamos, ayudarse, apoyarse mutuamente, pero que una no tiene nada que ver propiamente con la otra. No es una regla. Es correcto. Que si trabajan hombre y mujer. Sí, porque ha pasado, por ejemplo, que de repente venimos molestos del trabajo y nosotros nos pusimos como regla, una vez que entremos a la casa, pasar el chip, ahora somos esposos. Sí, lo que es del trabajo se queda en el trabajo. Lo que es del trabajo se queda en el trabajo. Eso nos ha ayudado muchísimo para entender que la intimidad de pareja no tiene nada que ver con, digamos, el hecho del trabajo en sí mismo o del equipo de trabajo que somos nosotros. Y bueno, con respecto al tema, volviendo al tema de la intimidad, es importante entender, por ejemplo, que la sexualidad es una parte fundamental y vital de una pareja. Y del ser humano. O sea, como individuo. Claro que sí. Porque es que mucha gente deja el sexo de lado como algo extra, como algo adicional que no... Para cuando tenga chance. O no, o simplemente se lo disfruta al máximo y quiere hacerlo a cada rato, pero lo ve como algo que no tiene nada que ver con la pareja. Y no, pues la sexualidad y el sexo es parte fundamental de una relación. Sin la sexualidad, no es que estés destinado al fracaso, pero tienes que estar claro que tu relación no va a ser común ni plena como lo sería una relación que sí tiene, digamos, el disfrute máximo de la sexualidad. Y no es que quiera decir que el sexo lo es todo o que sin el sexo no hay nada, pero hay que entender que es importante y que el sexo y la sexualidad es fundamental para que una relación sea plena y pueda ser feliz. Y evolucione, crezca, se desarrolle realmente. Sí. Pero es que lo decía hace rato, comunicación, complicidad y confianza. Entendemos que comunicación y confianza son, digamos, términos o conceptos que la mayoría deberíamos conocer. Pero cuando hablamos de complicidad, mucha gente lo entiende desde una perspectiva donde yo soy tu cómplice y tú eres mi cómplice. Sí, pero la complicidad también va en el hecho de fomentar esa inteligencia emocional, esa inteligencia morbosa que debe existir entre una pareja. Es decir, que si yo no fomento que tú crezcas y evoluciones con respecto a la sexualidad, después yo no puedo venir a exigirte que no seas la misma persona, que sigas siendo monótona y que tengo que exigirte, pero también tengo que brindarte, apoyarte y ayudarte a crecer en tu sexualidad. Que tu sexualidad florezca y que mi sexualidad florezca y que ambas se complementen y crezcan en conjunto, obviamente. Sí, o sea, ambos lados, ambos polos. Claro, por supuesto. Ambas partes tienen que estar en el mismo sol. Mira, yo traté una pareja una vez que me dijo, no, lo que pasa es que mi pareja no me hace sexo oral y yo soy fanática del sexo oral. Y luego en terapia individual ella me comenta de que, bueno, le ha sido infiel a su pareja nada más por el hecho de que le hace falta el disfrute del sexo oral. Y que muchas veces ha sido un chasco porque su amante, por darle algún nombre, no fue el mejor. Y entonces ella siente culpa de haberlo hecho y que de paso no lo disfruta. Entonces, el punto, como se lo decía ella, por ejemplo, el punto es que la comunicación es importante y que si tú le dices a tu pareja lo importante que es para ti el sexo oral, de repente para tu pareja empieza a interesarle. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento, hay una evolución, hay comunicación y eso va a generar complicidad. Exacto, lo empieza a ver diferente. O sea, el hombre lo empieza a ver diferente en el caso de esa pareja y empiezan a experimentar cosas que antes no hacían. Entonces, él de repente al ver cómo, que de hecho sucedió, él al ver cómo ella reaccionaba exaltada por la práctica en sí misma, él empezó a verle la emoción y el disfrute a esa práctica. Apreciar lo que tenían. Exacto. Y lo que no vivían porque no se había simplemente planteado. Exactamente, entonces cuando tú evalúas todas esas perspectivas, empiezas a entender que la complicidad no se reduce simplemente a yo soy tu cómplice de travesura y tú eres mi cómplice de travesura, no. La complicidad va más allá de eso.
Cuando tú hablas de la confianza, no, bueno, es que yo confío en ella, de que ella no me va a ser infiel, y que ella confía en mí de que yo no le voy a ser infiel. No, la confianza no solamente es eso, ¿sí? También es la confianza en el hecho de pensar y decir, si yo me voy a caer, yo sé que mi pareja me va a sostener, y viceversa. Y de decir con apertura, ¿sabes? Cambié de opinión y ahora sí quiero mirar, hacer, probar, qué sé yo, o definitivamente cambié de opinión, o si me gusta o no me gusta, o sea, por supuesto, de verdad decirlo, de verdad conversarlo. Tienes que tener confianza en la otra persona, claro, de poderlo hablar. Incluso con temor a que no lo vaya a recibir también. Exacto. Pero tengo confianza en que tú me vas a entender y que conversándolo podemos llegar a otros términos, a otras cuestiones que nos van a ayudar al final. Y la comunicación no se basa simplemente en decir o mandar el mensaje y ya. La comunicación, sí, ciertamente es emisor, el mensaje y el receptor. Pero yo tengo que preocuparme en que el mensaje te llegue. Tengo que preguntar si el mensaje te llegó como yo lo dije y sobre todo si tú entendiste lo que quise decir. Porque muchas veces tú entiendes lo que estoy diciendo, más no lo que te estoy queriendo decir. Sí, y esa parte es importantísima. Porque sin eso... O no te queda claro todo. O es muy probable que tú... Ah, bueno, listo. Sí, estamos claros. Sí, estamos claros. Vamos pues, a la cuenta de 3 salimos. Yo salgo para la derecha y tú para la izquierda. No estábamos claros. No estábamos claros. Es decir, el mensaje estuvo el emisor, estuvo el receptor, pero el mensaje no estuvo claro. Es decir, no entendiste lo que quise decir. Es así. Y esa parte es fundamental. Entonces, comunicación, complicidad y confianza son lo que va a lograr que una relación sea fructífera, evolucione y bueno. Y puedan sobrevivir 20 años a estar con... Sí, diría mi papá, estuviera saliendo de la cárcel si la hubiese... 20 años es lo que se tarda, recuerden, muchachos. Bueno, gracias por atreverte a conversar conmigo diferente, porque tienes mucho tiempo que no hablabas de temas de ingeniería aquí. En público, sí. Sí, para las pantallas, que no fuese para los clientes. Sí, cómo no. Pero fue gratificante, de verdad maravilloso hablar contigo de todo esto y bueno, una conversación más. Un tema nuevo después de muchas veces. Sí, vale, hasta los fuegos artificiales están sonando. Justo a tiempo. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, cualquier cosa más adelante estoy presto a tus órdenes. Gracias. Bueno, entonces ya saben que si les gusta, pues lo podemos volver a traer más fácil porque lo tengo al lado. Ese es un invitado que llega rápido y fácil. Sí, ¿verdad? No, mentira, si se lo lleva al trabajo, pues ya no es tan fácil. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por verlo.